Queridos hermanos, hoy en este domingo estamos ya en el segundo domingo de Cuaresma. La palabra del Señor viene a nuestro encuentro, la palabra del Señor que nos anima sobre todo a hacer un camino de conversión. Pedagógicamente siempre el Señor nos anima, ¿verdad?, a hacer ese camino, nos toma de la mano y nos lleva hacia Él. Hoy leemos del capítulo 15 del Génesis, versículos 5, 12, 17, 18. Luego le llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo si puedes, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en justificación. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra. Respondió Abraham: ¿cómo sabré que la voy a poseer? Tráeme una ternera de cada una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón. Y bueno, queridos hermanos, hoy entonces la palabra de Dios nos pone aquí delante el famoso Berit. El Berit quiere decir la alianza. El Señor quiere pactar, quiere hacer un sello con nosotros. El Señor, en esta alianza que hace con nosotros, quiere entonces de cierta forma comprometernos. Diga tú, entonces ñande la cora ayente la ñamaña va eva veñan de yaro yapojina lleva ñandere jabe. Algo están va yapo. Desde el primer momento luego en que nos da toda la creación y pone en nuestras manos. Ñande gomita mimado al final de cuentas, ¿verdad? Porque después de haber creado todo, pone a disposición nuestra la misma creación. El hecho de que la palabra de Dios nos diga que Dios descansó, justamente quería decir eso, que Dios nos deja, os llaman de pobre, deja el tema, se ya popama la yapona. Pero aquí entonces lo importante es la alianza. Entonces nos quiere hacer tomar responsabilidad, pero una responsabilidad donde se note más un compromiso real de cada uno de nosotros. Se buenos ahuellan de 10, ame ahuellan de con amba con a, derecha pona, jareya popona ve. Diga tú y la pecha dereje ya. Diga tú y la remombonte, jareje ya, se haya popá, dereje, derecha pona ve. Bueno, esta responsabilidad es entonces, queridos hermanos, la que el Señor hoy nos invita a asumir. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.